se descompone parcialmente. Tengo una muestra, así más o menos sería la descomposición. El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Pero después dice, según la figura, esta es supuestamente la figura, donde en el tubo de ensayo hay una pequeña muestra de clorato de potasio. Ahora, se calienta y en la combustión de ese compuesto se desprende el oxígeno. Y este oxígeno se obtiene sobre agua, dice el ejercicio así. ¿En qué van a hacer la fórmula? El oxígeno se recolecta sobre agua, como se muestra en la figura. El volumen del gas recolectado es de 0,250 litros a 26 grados centígrados y 765 torr de presión total. Entonces, de presión total, 765 torr. Me pide cuántos moles de oxígeno se recolectan y cuántos gramos de clorato de potasio se descompone. ¿Cómo sabemos que se descompone así? No, porque yo tengo que colocar la reacción. Aunque el clorato de potasio se calienta, se desprende oxígeno, ¿quién queda de la reacción? El cloruro y hidrógeno, el cloruro de potasio, como tal. Ahora, la reacción está balanceada, el balance sería un 2, un 2 y un 3. Entonces, ¿por qué aquí estamos aplicando el concepto de las presiones parciales? Porque tengo una presión total y esta parte es estequiometría. Porque voy a determinar porque me preguntan cuántos moles de oxígeno se recolectan y cuántos gramos de clorato de potasio se descomponen. Sería la aplicación de dos cosas ahí, que es estequiometría y presiones parciales. Aparte, no está el ejercicio, no está enunciado, pero más adelante hay que explicarlo. Que la presión parcial del agua a 26 grados centígrados es 25 torr. Porque yo para sacar los moles tengo que sacar la presión del oxígeno, una presión total. Porque si que todo este señor aquí ejerce presión. La presión que ejerce el agua y la presión que ejerce el oxígeno. Porque aunque sea muy poquitico, hay una pequeña cantidad de presión. Varía poquitico el resultado. Primero, vamos a buscar la presión del oxígeno. Sabemos que la presión total es la presión del oxígeno más la presión del agua, porque son las presiones parciales. Entonces, para buscar la presión del oxígeno, lo que hago es restar la presión total menos la presión del agua. Menos la del agua. Pero, profe, es la presión del oxígeno más la presión del agua porque eso es lo que se descompone en el frasquito Sí, ese. no, porque dice que se recolecta sobre el agua. Y esta agua, a veces que siempre tiene que meter una misma temperatura. Esta agua puede estar fría, tiene que estar también tibia, a 26 grados. Okay. Es decir, que también, a veces que es también a lo mejor, como está seca la mechita del mercurio, también genera calor, es como genera calor por radiación. O sea, le genera también la temperatura de esa agua, también debe ser esa misma temperatura. Ok, pero mi pregunta es, usted sabe que se descompone el clorato de potasio, ¿no? Se descompone en KCl y en O2. ¿El KCl hacia dónde se va? Aquí quemamos. O sea, lo que queda ahí El quemado. carbón es el cloruro de potasio. Profe, da 740. No. Aquí da 140. ¿Cierto? 140 torr. Y esta es la presión del oxígeno. Entonces, la pregunta A me pide son los moles. ¿Sí o no? Y entonces la presión, los moles, presión, volumen, constante de temperatura. Es decir, ya tengo el volumen, ahí tengo que convertirlo en Kelvin. Da 299,15. Y aquí convierto a atmósfera los 640. Pero no se puede Lo divido convertir en moles utilizando la fórmula entre tradicional con 760. sí. Por tener la masa del gas. Da 0,97 atmósferas. La masa del oxígeno, digo. No, pues, si te pide la masa molar, sí, pues te pide la masa molar del oxígeno. No, porque el oxígeno ya es un gas conocido. Por 1 sobre 0,260. Da 0,90. No están los moles. Todo eso no lo veo. No están los moles. Aquí con los moles, te estás viendo cuáles son los moles. Que se descomponen a partir de ese volumen que te da. Y esa presión. Una atmósfera. 0,97 atmósferas. Entonces, los moles de oxígeno sería la presión por
entre la constante Entre la temperatura. y la temperatura. ¿Vítelo? Ah, ya lo mismo lo vi. ¿Cuánto serían los moles ahí? 9,88 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Y estos son moles de oxígeno. 9,22. Eso es lo que se produce de oxígeno. En la combustión, según lo que se recolecta según su volumen y según la temperatura y según la presión que tiene el oxígeno. Ahora, la pregunta Yo B. creo que por los decimales. Yo porque lo usé todo y me da 9,92. ¿Cómo es que no se podría obtener el título de la fórmula que se utiliza en estequiometría? ¿Cómo? Los moles de oxígeno no se podrían obtener el título de la fórmula que se utiliza en estequiometría. No. Por lo que pasa es que necesitamos una masa. Y ahí no hablamos más de ningún lado. Pues yo puedo convertir a moles. Si tengo tanto clorato de potasio, ¿cuánto se pide de oxígeno en moles? Pues tengo más de clorato de potasio. Como estamos en el caso, estamos aplicando la ecuación de carga ideal para determinar una cantidad. Ahora, la pregunta B me dice cuánto de clorato de potasio se descompone en gramos. Entonces, aquí se aplica estequiometría. Pues ¿cuánto se obtienen de oxígeno en la cantidad de moles? ¿O no? Pero ¿qué dice la reacción química? Que para obtener 3 de oxígeno debo gastar 2 de clorato. Entonces convierto eso a moles de clorato. Ahora, estos 9,88 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno, nosotros hacíamos estequiometría, bueno, serían 2 moles de clorato de potasio y 3 moles de oxígeno. Así que hace los moles de oxígeno me quedan los de potasio, que serían 6,2. Y esto va a ser la molécula de potasio. Entonces, esto lo convierto yo a gramos. Pues tengo que sacar la masa molar del clorato de potasio. ¿Cuánto pesa el potasio? No sé, el clorato de 35 moléculas. 39, o sea, la masa, el peso atómico 39,096. ¿Ah? 39,096. 39. A poner en cuenta. 16. Entonces, estos moles con esto, está con la masa. Masa de clorato de potasio descompuesto. Para convertir de moles a gramos, lo que debo multiplicar con la masa molar. Se te cayó, se está pegando. 0,80. Luego ya.
9,4, 9,5, 9. Profe, ¿por qué hacemos todo? Para cancelar los moles. Es un mol de tantos gramos, cancelar los moles y quedan gramos. Al convertir de gramos a mol se divide en masa molar. Para convertir de moles a gramos se multiplica por la masa molar. Entonces, más o menos, debe ver aquí como 1 gramo. Redondeado, 1 gramo, pero no fue 0,8. Gramos a mol ese día que de gramos se multiplica. Ajá. De mol a gramos se multiplica. Y de gramos a mol se divide. ¿Dudas ahí? Bueno, por ahora no. Al examen. Al examen. Como siempre. Me equivoco hasta, yo pongo nombre y apellido y después ya empezamos a poner nombre y apellido juntos. No va nombre, pone nombre y apellido. Y yo, ay, falta apellido. Y yo, no. Profe, le voy a preguntar, ¿cómo se sabe que la presión de la presión? No, porque este dato lo tiene que dar ejercicio. Bueno, yo entra porque no estaba. Normal, es una combinación del primer corte con un poquitico de segundo. Para jugo, me parece. Porque una atmósfera equivale a esto. Y el 6,58 por día la menos 3. ¿De qué es? ¿De qué? Ya lo Hecha por 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 grados centígrados. Calcula la presión parcial de cada gas y la presión total del recipiente. Entonces, la presión total la puedo calcular porque tengo que sacar primero la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del metano. Ahora cierto. Ahora, ¿cómo calculamos entonces la presión parcial? Miren ustedes. ¿Cuál es la presión parcial? El pi. Con el de P1 es igual a XI más PT. Pero no tenemos que. ¿Cómo tenemos PT? Porque nos va pidiendo. Pero. Pero ahí tenemos gramos. ¿Ah? ¿Los gramos qué? ¿Los convertimos A a...? moles. Entonces aquí quiero aplicar 2 veces la ecuación de gas ideal. Es decir, yo puedo calcular con los moles de uno, consigo la presión de uno, y con los moles del otro, con la presión del otro. Es Y decir, después se suma la vamos a masa. sacar los moles de este señor. Ahora, la masa molar del oxígeno es 32 gramos sobre mol. Y la del metano Eso le va a dar 4,032. 'Cuál no me llama? ¿Cuál es tanto? Química,
sería 0,56. Ahora, en 8 moles, aplico la ecuación de gas ideal, sin sacar la presión del oxígeno los moles con la constante. Con la temperatura. Pero se puede aplicar el mismo volumen, porque realmente ese volumen, ¿Por qué el volumen total? Por eso, pero al ser el volumen total se puede aplicar para cada uno individualmente. Sí. Creo que es lo que vamos a asumir. Porque los dos son gases. Me imagino que por eso que se puede Se hacer. te meten en ese y se dispersan y después De se la misma limpian. forma. Sí, por eso. O sea, porque por ejemplo, si fuera sólido, entonces no se puede aplicar el mismo volumen. O sea, mientras sea gas o líquido, se puede. No, incluso si el líquido, pues, si es agua, si es agua y es sólido, pues lo que no realmente porque no es aquí porque se ve que no es sencillo básicamente jugar el mismo espacio. Sí, que puede ser divisible. El primero medio 1,94 y el segundo 0,52. El segundo. 84. Da 0,28. Después de la hora 1. Uno como el 24. ¿Qué? Eso es 0,19. Ah, 0,19. No va a ser como 28. Sí, por eso, pero no, como que acá colocando 0,9. 0,28. 0,28. Porque 0,19. Ah, ya tiene las dos presiones. Que se suma y da 1,02. No, 1,02 se cree. Entonces la presión, ¿cómo será entonces la presión total? La presión total es la sumatoria de las dos presiones. Por eso, 1,2. A mi contar. 1,2. 12. No venía. Ajá. Una mezcla de gases. Ahora vamos a sacar equilibrio. Falta sacar. No, falta presentar. Veí, porque la presión de cada gas. Ah, era de cada uno. ¿Sí? Profe,
PI es la posición de cada uno de los gases. Sí. Me lo acaba de decir. Es que yo tengo una la presión parcial de cada. Eso es todo mío. No sé, marico, la verdad. Yo a veces ni me recuerdo. Adicto. Puro. Nos vemos en